Hola, continuando con toda la capacitación de violencia sexual, es muy importante que conozcan el tema de cadena de custodia, porque es el proceso mediante el cual pues brindamos esa custodia a las evidencias físicas que recolectamos en la atención a la paciente. Cuando estamos haciendo el examen físico con el kit de evidencia forense, nosotros estamos haciendo toda la toma de las evidencias, se llaman evidencias físicas o evidencias probatorias, y a eso se le va a hacer una correcta cadena de custodia porque es lo que va a llevarse medicina, lo que se va a llevar policía judicial hacia medicina legal para toda la investigación del caso. Entonces quería reforzarles el tema de la cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? Es el procedimiento penal en el cual se identifica y se minimiza el riesgo de pérdida o de daño de estos elementos probatorios o evidencias físicas. ¿Cuáles son los elementos probatorios de evidencia física? La Ley 906 del 2004 ha identificado unos elementos probatorios que pueden ser huellas, rastros, manchas, residuos dejados en la ejecución de la actividad. Por eso cuando nosotros hacemos o el médico pues realiza la atención y el examen, en el kit de evidencia forense tiene todos los elementos para hacer toma de estas pruebas. Por eso es importante que la víctima, si es en lo posible, nos llegue con toda la ropa después de los hechos, porque todo eso se considera evidencia probatoria. La ropa con la que estaba la paciente, si la ropa está húmeda, si tiene manchas, todo esto nos sirve y se considera una evidencia. Dinero, bienes, otros objetos. Elementos probatorios también como es el tema de videos, fotografías, todo esto se considera también un elemento probatorio. Documentos que se encuentren en los hechos de la paciente. En el tema de cadena de custodia tenemos 4 principios que debemos de garantizar el personal. Aquí es muy importante el rol de la enfermera jefe porque el médico a medida que va recolectando los elementos probatorios, la enfermera jefe va realizando la tarea del embalaje, de rotular ese elemento y de garantizar la cadena de custodia hasta que llegue policía judicial a la IPS y se lleve todos estos elementos materiales de prueba. Como custodia nosotros debemos de garantizar que estos materiales cumplan con los principios de la cadena de custodia. ¿Cuáles son los principios? Identidad, es el primer principio que nos pide la identidad. Se deben garantizar que todos los elementos materiales de prueba y las evidencias físicas sean los mismos que fueron recolectados. Nosotros hacemos una cadena de custodia, nosotros entregamos eso a policía judicial hace cadena de custodia y entrega medicina legal y es una cadena, es un proceso continuo. Por eso se pide identidad porque se debe garantizar que esos elementos son los mismos que fueron recaudados en la investigación, no que hubo de pronto algún cambio o fueron reemplazados o se sustituyeron por otro. El segundo principio es la integridad. Entonces, que consiste en que ninguno de esos elementos carezcan de alguna parte al momento pues, de asegurarlos, que las características pues, no hayan sido alteradas. El tercer principio es la inalterabilidad. Entonces, para el cumplimiento de esto es vigilar que la recolección, el embalaje, el transporte, en el análisis y en el almacenamiento, pues no haya ningún factor externo, ambiental, humedad, calor, que pueda afectar la composición o el estado. Porque recuerden que nosotros hacemos, dentro de esas evidencias puede haber ropa húmeda, ropa con manchas y ya hay otro tipo de pruebas que pueden tener daño con condiciones externas del ambiente. Y lo cuarto es la continuidad. Entonces todos los elementos recaudados deben ser custodiados desde el inicio hasta la hora de su disposición final. Esos son los 4 principios de la cadena de custodia que debemos de garantizar. Nosotros como somos los que iniciamos con la cadena de custodia, entonces mientras mantengamos esos elementos, porque puede que policía judicial les llegue de inmediato, como puede que policía judicial se demore horas en llegar al IPS. Puede que el paciente le hayamos dado el egreso, se haya remitido y tengamos que contener los elementos probatorios en la IPS. Entonces debemos de brindarle cadena de custodia entre el personal, porque puede que pase el caso en un turno y llega al siguiente turno a recibir y se debe hacer cadena de custodia con el formato establecido
de qué elementos se está entregando entre una jefe y la jefe que está recibiendo el turno. Esto es muy importante. Eso debe quedar registrado, cómo se entrega, quién entrega, cuántas cosas se entregan y quién las está recibiendo, hasta que se llegue a la entrega a policía judicial. ¿Qué documentos debemos diligenciar cuando hacemos la cadena de custodia? Pues el primero es el rótulo. El rótulo es para todos los elementos, uno por uno. Cada evidencia física o elemento probatorio debemos de rotularlo, uno por uno. El rótulo lo primero que les va a pedir es un código número único de caso. Ese código se los entrega cuando llegue policía judicial. Entonces ese campo lo dejamos en blanco hasta que tengamos a policía judicial, porque cuando les llegue policía judicial les va a traer el número de SPOAT. Ese número de SPOAT es ese número único de caso que contiene 21 dígitos. El resto de los datos que pide el rótulo lo debemos diligenciar la enfermera jefe, pues con apoyo de la parte médica, porque ya nos pide fecha, hora, sitio, describir. Entre más describan qué es lo que están rotulando, mucho mejor. Si es una prenda, si está húmeda, qué prenda es. Después de rotularlo, debemos de hacerle un embalaje. Por eso el kit de evidencia forense trae todas las cintas de seguridad para que ustedes embalen esa muestra y pues se garantice los principios que les acabo de explicar. Y después de ya haber rotulado y embalado todas las evidencias físicas, debemos de realizar el formato de cadena de custodia. Entonces el formato de cadena de custodia también les va a pedir el número de SPOAT y ahí vamos a describir una a una todas las evidencias que estamos haciendo cadena de custodia. Cuando policía judicial llegue, nosotros hacemos un oficio petitorio que contiene lo que estamos entregando para quedarnos con ese formato de evidencia de lo que se entregó. Adicional que nos quedamos con una copia del formato de cadena de custodia y todos esos documentos se anexan a la historia clínica de la paciente. Todo eso es lo que tiene que ver con cadena de custodia. Muchísimas gracias.